Bueno, buenas tardes a todos. Un placer de nuevo que nos podamos encontrar en un espacio creado por Prysmian. Y hoy es un tema apasionante y digamos que de rabiosa actualidad, ¿no? De actualidad y de futuro, como es la conectividad. La conectividad como un factor social, transversal, fundamental y tecnológico, ¿no? Entonces, Alejandro Puerta sí que va a hacer una explicación amplia de lo que son las distintas soluciones, de las amplias y distintas soluciones que tiene Prysmian Group como líder del mercado, tanto en cables de potencia como de comunicación en este caso, que será el tema de hoy. Y yo lo que voy a hacer es una exposición general de cómo está evolucionando todo el mercado esta sociedad inteligente, cómo está evolucionando, en qué aspectos, qué determinados aspectos pues tiene más incidencia lo que es la sociedad inteligente y qué soluciones tecnológicas hay al respecto, ¿no? De alguna forma. Lo que está claro es que, como aquí sale en el anunciado el mundo es cada vez más eléctrico y conectado. O sea, ¿por qué el mundo es cada vez más eléctrico? Por una cuestión de descarbonización. Habréis visto, los que ya nos seguís habitualmente a través de los diferentes webinars y de los contenidos que estamos generando en Prysmian Club, pues hablamos continuamente de esta electrificación de la economía, de la sociedad. ¿Y es producto de qué? De que de alguna forma tenemos que descarbonizar la economía desplazando combustibles fósiles, hidrocarburos fundamentalmente, y sustituirlos por energías de fuente renovable. Al ser de alguna forma desplazados estos hidrocarburos por energías renovables, fundamentalmente esa energía va a ser eléctrica, o sea, bien producida por aerogeneradores, por energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, etcétera, etcétera. Pero realmente la electricidad va a formar parte importante de todo lo que es el contexto energético, como nunca ha habido en tiempos anteriores, ¿no? Se va a aumentar muchísimo la aportación energética de la electricidad. La electricidad es de difícil gestión y para que de alguna forma esa gestión sea inteligente va a necesitar de la ayuda de las telecomunicaciones, de la digitalización de los procesos, de incorporar la inteligencia a todo ese proceso energético. Ahí hay una confluencia tremenda entre el mundo de las telecomunicaciones, de la IT, de las tecnologías de la información y el mundo de la energía, en este caso principalmente representado por la electricidad, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues vemos que estamos en una transformación tecnológica y un exponente claro y evidente y visible es la aparición o la introducción de la 5G, ¿no? A través de la 5G, la capacidad de poder transmitir muchos más datos y de una forma cada vez más rápida es lo que de alguna manera está construyendo lo que sería el IoT o la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el edge computing y todas estas nuevas tecnologías que confluyen en ello, ¿no? Es evidente que estamos ante un entramado de redes inteligentes que deben de asegurarse en cuanto a sus prestaciones y que si de alguna manera el mundo cada vez depende más de estas telecomunicaciones, tenemos que perseverar su funcionamiento, su perfecto funcionamiento y garantizar su fiabilidad, ¿no? Y para eso los conductores van a tener un papel fundamental. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo es este nuevo mundo donde aparte de lo que sería la digitalización de la sociedad, ¿en qué diferentes aspectos interviene? Pues, por ejemplo, uno que es claramente visible y que quizás está un poco en la punta de lanza sería el ámbito industrial con la incorporación de la cuarta revolución industrial, lo que de alguna forma se llama la industria 4.0, ¿no? Todo eso representa que tiene que también estar protegido para que de alguna forma la producción se pueda asegurar en todos sus momentos y términos, ¿no? Y la ciberseguridad va a ser un aspecto fundamental a tener en cuenta. No solamente en este caso de la industria, sino que va a asegurar de alguna forma la conectividad en todos los ámbitos de aplicación, ¿no? Y aquí podemos ver muchísimos, desde, por ejemplo, el Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, la nanotecnología, o sea, cada vez tenemos elementos más pequeños que acumulan más cantidad de datos y de información, la propia realidad virtual y aumentada, los robots, el machine learning,
la capacidad de poder generar un gemelo digital que supone el hecho de hacer prototipos virtuales sin tener que hacer prototipos físicos. Esto en el ámbito industrial es fundamental porque reduce mucho los costes de investigación, ¿no? Imaginaros todos lo que supone, el coste que supone crear un prototipo real, ¿no? Y hacer los diferentes ajustes. El gemelo digital permite desde la realidad virtual poder hacer todas esas pruebas y mejoras y el propio sistema aprende por sí mismo en lo que sería el machine learning, de manera que se va corrigiendo automáticamente y va perfeccionando el modelo, ¿no? Es todo un mundo que hace tan solo 10 o 15 años era difícil de imaginar. Por otro lado, ya tenemos en el aspecto ya más de la edificación o en el aspecto más social tenemos los asistentes de voz, ¿no? Alexia, por ejemplo, que se está haciendo muy popular o se ha hecho ya muy popular, los chatbots o los asistentes virtuales. Y luego todo lo que es el mundo smart, desde los medidores inteligentes de energía, de agua, de cualquier cosa, medición inteligente en general, lo que serían los hogares inteligentes, los edificios inteligentes, las redes inteligentes y sobre todo las ciudades. Al final las ciudades inteligentes o la Smart City es aquel elemento o aquel icono que congrega todos esos elementos que hemos citado anteriormente, ¿no? Las Smart Grids o redes inteligentes permiten una comunicación de doble dirección, o sea, que realmente se puede hacer una gestión de los datos muchísimo más eficaz, por ejemplo, para poder gestionar la energía, ¿no? La electricidad que hablábamos en este momento, ¿no? El sistema eléctrico hasta ahora tenía unas redes de transporte y distribución, llegaba a las viviendas, a los edificios, llegaba a los consumidores de una manera, con una sola dirección. Ahora se están creando lo que se llamaría las nuevas comunidades energéticas o edificios que están conectados y que son capaces de intercambiar no solamente datos, sino también intercambiar energía de forma inteligente, ¿no? Y bueno, nos podríamos extender mucho para que veamos un poco el fenómeno, el alcance que puede tener. Lo que está claro es que en este nuevo mundo inteligente conectado, los cables de telecomunicaciones actúan como un sistema nervioso, ¿no? Actúan como realmente como conductores de nuestras neuronas. Como las neuronas serían todo este sistema que hemos presentado ahora en este momento, en esta pantalla, ¿no? Ahí, en los diferentes cables, que luego ya, como insisto, esto es una introducción, pero luego Alejandro os explicará las diferentes posibilidades y sus características, pero principalmente podríamos destacar pues, el cableado estructurado, lo que sería el Power over Ethernet, que es un sistema de cable que permite transportar tanto energía como información, ¿no? En un solo conductor, ¿no? Y la fibra óptica, que evidentemente ha transformado lo que es el mundo en que estamos viviendo y que permite esta expansión y esta velocidad de transmisión, ¿no? Como decíamos, el sistema nervioso de lo que sería la sociedad inteligente. Algunos datos para que os hagáis una idea de con qué rapidez está evolucionando todo, ¿no? Todo esto. En el 2010, hace tan solo 11 años, se alcanzaron los 200 millones de kilómetros de fibra óptica instalados en el mundo. O sea, este gran conductor que es la fibra óptica, este fenómeno social o tecnológico que es la fibra óptica. En el 2020, el año pasado, se superaron los 500 millones y con previsiones a dentro de 2 años se producirá un crecimiento anual de unos 600 millones de kilómetros. Veis que realmente los datos hablan por sí solos de la expansión o de la inducción de esta tecnología, ¿no? De este conductor. La digitalización y la conectividad nos permiten crear soluciones rentables, flexibles y orientadas al futuro, como hemos podido ver. Y sobre todo, pues, como he dicho yo anteriormente, van a tener un papel fundamental en lo que es la gestión eficiente de la energía, el que podamos comunicar diferentes elementos de producción de energía y de consumo y que se puedan intercomunicar en doble dirección de forma inteligente. Los propios cargadores inteligentes de los vehículos eléctricos, como veremos un poco más adelante, el vehículo eléctrico es otro factor disruptivo que hace que participe como protagonista de primer orden en el nuevo sistema eléctrico, ¿no? En el nuevo sistema eléctrico energético, porque este proceso de descarbonización de la economía o de la sociedad
El hecho de tener que consumir hidrocarburos para desplazarnos, tanto para el transporte como movilidad de personas, por electricidad ya es un fenómeno muy importante que aporta muchísima descarbonización al sistema, ¿no? Pero es que además ese elemento del vehículo eléctrico va a ser un gestor energético. ¿Y por qué va a ser un gestor energético? Porque su capacidad de almacenaje en su propia batería nos va a servir para precisamente almacenar electricidad para usos alternativos a lo que es el desplazamiento o la movilidad. O sea, la capacidad de poder cargar su batería y a la vez descargarse para otros usos alternativos a través de la conectividad permite esa flexibilidad de sistema, ¿no? Esa nueva funcionalidad. O sea, va a ser un auténtico gestor energético, va mucho más allá de lo que es un vehículo eléctrico. O la supervisión remota de los diferentes equipos, tanto industriales, en los edificios, o de las propias infraestructuras urbanas de una ciudad inteligente, o de una comunidad energética, ¿no? Al final son soluciones digitales que dibujan una sociedad mucho más inteligente. ¿Bien? Entonces aquí simplemente exponemos quizás las más representativas. Esa sociedad inteligente en esa nueva era digital donde los datos son el petróleo del siglo XXI, o sea, toda la evolución histórica de la humanidad ha tenido siempre un exponente que es la energía, ¿no? Y la energía, pues bueno, al principio, durante muchos años, porque los cambios se sucedían de una forma mucho más lenta, era casi toda de tracción animal. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo una gran disrupción que fue la máquina de vapor, ¿no? Lo que sustituyó la tracción animal principalmente por precisamente la energía procedente del carbón. Aprovechando del carbón, pues podíamos poner las máquinas en marcha en los procesos industriales y eso cambió la historia de la humanidad en su momento. Luego, 100 años más tarde, hubo la disrupción del petróleo, ¿no? Apareció el petróleo y el petróleo pues reinó en el mundo energético durante muchos años y todavía tiene una parte importante. Pero sus días están contados porque ahora mismo tenemos las energías renovables como alternativa y la gestión de los datos para hacerlo de forma más eficiente e inteligente, ¿no? Por eso decimos que los datos podían ser un petróleo del siglo XXI como fenómeno disruptivo, comparándolo en ese proceso histórico que yo he presentado, ¿no? Y ahí tenemos, dentro de ese mundo inteligente, tenemos partidas importantes, como son los edificios. Los edificios van a ser un centro neurálgico donde se van a concentrar muchísimos de esos datos. Aparte, en esos edificios, tanto sean viviendas, lugares de trabajo, oficinas, equipamientos industriales o, cómo no, centros de datos en sí mismos, van a tener una cantidad van a recibir una cantidad de conexiones que van a suponer unos nodos de información básicos, ¿no? Dentro de la simbiosis del edificio, como decía, el vehículo eléctrico o sea, la simbiosis entre el edificio y el vehículo eléctrico va a aportar unas nuevas soluciones al sistema energético, mayor flexibilidad y capacidad de gestión, como he comentado anteriormente. Y luego las redes inteligentes suponen, de alguna forma, la auténtica vertebración de las nuevas comunidades energéticas. Si un edificio está dotado de inteligencia y tiene capacidad de comunicarse entre todos sus elementos internos para un mejor funcionamiento, por una mejor eficiencia de los recursos propios del edificio, de sus consumos, de sus usos, pero es capaz también de comunicarse con otros edificios y entre ellos no solamente intercambiar información, sino también intercambiar energía, vamos encaminados a nuevas comunidades energéticas compuestas por grupos de edificios. Y esos grupos de edificios extendidos ya de una forma más plural sería pues una nueva ciudad inteligente o una smart city de alguna manera, donde todas las infraestructuras están comunicadas y se gestionan de forma inteligente. La propia movilidad, la propia energía, el agua y todos los suministros básicos del urbanismo, ¿no? Por otro lado, ya volviendo un poco a la unidad que sería el edificio, tenemos la explosión del smart home, el hogar conectado, ¿no? Donde vemos que la sociedad va evolucionando, hay un proceso de envejecimiento de la población, un proceso de que los cambios y hábitos sociales están continuamente transformándose. Ahora mismo, si algo nos ha aportado
el COVID-19 ha sido una aceleración del teletrabajo. El teletrabajo es algo que hace ya tiempo que está funcionando, hace ya muchos años que funciona a nivel minoritario, pero ahora se ha extendido de una forma totalmente plural, ¿no? Hemos descubierto la gran mayoría de la población los secretos del teletrabajo y lo estamos aplicando. Pues bueno, pues, esto también formaría parte de los nuevos usos del hogar y del edificio, ¿no? El desarrollo de Industria 4.0, como comentaba, y sobre todo lo que sería el cloud computing, ¿no? O sea, el fenómeno de la nube, ¿no? La concentración de datos en la nube, ¿no? Que al final no dejan de ser grandes centros de datos físicos que pueden estar a kilómetros de distancia de donde nosotros realmente estamos usando esa información, ¿no? Y sobre todo, como apuntaba anteriormente, la ciberseguridad como un elemento imprescindible como garantía y protección de todos esos sistemas. A la vez que estamos evolucionando en cuanto a información, en cuanto a digitalización y en cuanto a inteligencia, a su vez, la sociedad también cada vez es más dependiente de ello. Con lo cual, nos tenemos que asegurar que el sistema funcione permanentemente. ¿Qué puede pasar cuando en un hospital tenemos un problema de falta de suministro o de energía o de información o de cualquier cuestión básica para el funcionamiento de un quirófano o de cualquier tipo de planta o en una planta industrial, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? de la importancia de tener asegurada esa transmisión de forma continua y fiable, ¿no? Volviendo un poco al edificio, también hablando de edificios, os recomiendo que los que de alguna manera sois ya socios, que sois la mayoría del Prismian Club, y aquellos que no, os podéis registrar y podéis bajaros este libro que ha editado recientemente Prismian en colaboración con Schneider, de alguna manera que yo pues tengo el honor de ser el autor, y que hablamos de una forma mucho más extensa de todo esto en relación al edificio y otras muchas cosas, ¿no? Porque al final son 7 capítulos y se habla, entre ellos, hay un capítulo muy interesante que es el edificio inteligente. Es un poco lo que está relacionado con el tema de hoy, ¿no? Y ahí lo que vemos es que la conectividad es un requisito básico y que al final los edificios inteligentes están repletos de sensores y aplicación de logaritmos que nos permiten casi funcionar en un edificio o con la misma metodología que funciona en la industria 4.0, lo que es el Big Data y el IoT aplicado a la industria 4.0 se aplica en el edificio para una mejor explotación del propio edificio en todo su ciclo de vida. ¿De acuerdo? Bien. Es evidente que allí todo ese sistema neurológico conectado dentro del edificio, ese Big Data o ese Internet de las cosas nos lleva a tratamientos de datos complejos y específicos a través de sistemas PMS, ¿no? Building Management System, ¿no? Sistemas inteligentes ya adaptados y hechos a la medida de la gestión propia de esos edificios, ¿no? Estamos hablando de edificios corporativos, edificios de oficinas, edificios grandes. Todo esto se puede trasladar en menor grado a lo que antes hablábamos como hogar conectado, ¿no? Hogar inteligente, ¿no? Toda esa monitorización de datos, porque muchas veces estos datos se gestionan a cierta distancia, en el propio edificio, de forma automática o a distancia, toda esa monitorización de datos del edificio en todo su ciclo de vida, pues se tiene que perseverar a través de una buena conexión, de una buena digitalización de los mismos. En cuanto a esa complicidad que decía yo, o esa simbiosis entre el vehículo eléctrico y el edificio, queda manifiesto a través de que podemos utilizar sistemas de carga inteligente en el propio edificio, ¿no? De tal manera que el edificio suministra la batería propia del edificio o un sistema fotovoltaico de forma directa puede actuar sobre el punto de carga de ese automóvil en ese mismo edificio, que puede ser una unidad o pueden ser varias en función de lo que sea, si es un edificio de viviendas, un edificio de oficinas o qué usos puede tener, o es un propio parking público. Esa gestión de los datos se puede hacer de forma inteligente. O sea, de alguna forma cargar el automóvil en el momento de que el consumo energético sea más económico, o sea, el precio de la energía, que siempre está fluctuando y es variable, esté en la tarifa más óptima posible y entonces se cargue el vehículo, o bien sea aprovechado a través de la máxima producción fotovoltaica en las horas que sea posible,
o se cargue directamente desde la batería, o al revés, que la propia batería del coche esté alimentando al edificio en el momento de que los sistemas de producción fotovoltaica, por ejemplo por la noche, pues a lo mejor no estén produciendo kilovatios eléctricos. O sea, es un sistema recíproco a través de lo que sería los sistemas V2G, ¿no? El vehicle to grid, ¿no? O vehículo conectado a la red. Esto, para más información, en cuanto a infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico o IRBE, tenéis la directiva de la Unión Europea, la 218/844, donde habla de todos estos aspectos de sistemas de carga del edificio y donde se contempla todos estos sistemas inteligentes. Por otro lado, os comentaba lo de las redes inteligentes vertebradas hacia las nuevas comunidades energéticas. O sea, supongamos que un edificio inteligente como una unidad conectado con otros edificios que tengan esas mismas propiedades, y a través de esa conexión pueden de alguna forma tener una generación distribuida y un aprovisionamiento también distribuido, o sea, gestionar la producción y la demanda de una manera inteligente e intercambiar activos energéticos, en este caso kilovatios eléctricos, ¿no? La gestión inteligente de la demanda nos lleva a nuevos modelos de negocio, como por ejemplo puede ser negocio ya regulado, recientemente. Concretamente, en noviembre del año pasado se reguló o se definió lo que era el agregador de la demanda. El agregador de la demanda no es ni más ni menos que un operador de red que permite asegurar que esas transmisiones o esa conectividad y esas transacciones energéticas se hagan correctamente, de forma fiable, efectiva y de la manera más eficiente posible, ¿no? Como vemos, esto de la conectividad va a crear nuevos puestos de trabajo en muchos ámbitos, en muchos de los ámbitos que estamos comentando yo ahora, que estoy comentando yo ahora, y en otros muchos que se pueden ir extendiendo a lo largo de su desarrollo, ¿no? Por otro lado, volviendo a lo que sería el Smart Home o el hogar conectado, aquí simplemente ver un poco el crecimiento anual que está teniendo, ¿no? Está teniendo un crecimiento anual del orden del 14% como mínimo hasta el 2022, que muy posiblemente a partir de ese año el crecimiento vaya a ser mayor porque empieza a ser una tecnología cada vez más madura, una tecnología cada vez más conocida por el consumidor, que en muchos casos pues es neófito en estas cuestiones y que de alguna forma va a apreciar ese consumidor, la gente de la calle, por decirlo de una forma más plana y popular, pues cada vez es más consciente de las prestaciones de un hogar conectado. Que en principio, pues las nuevas aplicaciones que nos da esta 5G o la expansión de la popularización de la 5G, que ya lo estamos viendo, que cada vez tenemos ya smartphones que ya incorporan, que ya permiten trabajar con esa tecnología, pues nos va a aportar pues desde análisis del uso de la energía, optimización de esa tarifa eléctrica, lo que he comentado antes con el caso de la carga del vehículo eléctrico, fiabilidad energética y continuidad en las aplicaciones críticas, control de la climatización e iluminación, control de producción de equipos fotovoltaicos, control del estado de cargas de baterías, recarga inteligente del vehículo eléctrico y todas aquellas nuevas soluciones tecnológicas que vayan apareciendo se pueden ir agregando al sistema de alguna forma. O sea, ahora principalmente serían estas, pero conforme va avanzando la tecnología y va madurando la tecnología, cada vez más son las aplicaciones que se pueden acometer. Ya casi acabando, en la industria 4.0 la hemos puesto como exponente primero de lo que sería el mundo conectado, el mundo del Big Data, ¿no? En su máximo exponente. Y ahí tenemos la convergencia en lo que serían los sistemas de IT y los sistemas OT, que sería la gestión inteligente transversal de todos los sistemas y lo que sería puramente la gestión inteligente de la parte operativa, de los procesos operativos de la industria, ¿no? Ahí hay diferentes elementos de conexión, ¿no? Diferentes rangos de conexión. ¿Bien? Lo que es pertinente en todos los casos, una transmisión de datos fiable, precisa, con cableado estructurado, apantallado, que de alguna forma permita que la transmisión de los datos sea totalmente fiable, que no hayan interferencias, que no hayan armónicos, que no hayan perturbaciones que puedan alterar el sistema productivo.
Esto lo podemos trasladar de la misma manera a un hospital, en el caso que yo exponía, ¿no? O sea, los cables apantallados, que luego ya Alejandro entrará más en ese aspecto, nos tienen que permitir asegurar con fiabilidad todas esas operaciones críticas. Y aquí vemos simplemente una gráfica de cómo va evolucionando todo lo que serían los cables de comunicación en sus diferentes tipologías, ¿no? En este caso, vemos que todo lo que sea Ethernet está creciendo, tiene una participación de más del 65%, con lo cual es importante. El Ethernet industrial tiene una cuota de mercado de un 65% y luego lo siguen los buses de campo con un 28% y las tecnologías inalámbricas un 7%. Eso nos da un poco la idea de la composición de lo que son las soluciones de transmisión de datos dentro de la industria, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que serían los procesos en los que intervienen esos cables, pues vemos que la mayor parte de todo esto está en la parte del OT, que es la digitalización de los procesos puramente industriales, en lo que es la cadena de suministro, el Big Data en el análisis de datos, todo lo que es la robótica, ciberseguridad, Internet de las cosas, vemos un poco el escalado, ¿de acuerdo? Estos son datos que nos aporta la consultora KPMG, que es una de las principales consultoras más fiables, líderes de todo lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo, ¿no? Por otro lado, tenemos el fenómeno de la nube, como ya apuntaba antes, y los data centers, ¿no? Que van vinculados, ¿no? Porque al final los data centers es el elemento físico donde sí que se pueden ahí congregar todos los datos. En principio, pues parece que estén flotando en la nube, pero no es así, ¿no? Que tienen un espacio físico. Y eso nos da una dimensión en cuanto a lo que es el mercado de cloud computing, que es enorme y que tiene una tasa de ejecución de 229 millones de dólares en 2019 y casi 500.000 en 2023. Como podemos ver, es un crecimiento tremendo en cuanto al número de, digamos, de inversiones que reciben estos sistemas, ¿no? Ahí es fundamental pues el cálculo, los cálculos computarizados de alta velocidad y sobre todo la capacidad para poder tener una alta densidad de datos contenidos, ¿no? En cuanto ya finalmente, ya estoy acabando mi intervención, la ciberseguridad como el elemento garante de todo el sistema. Como decíamos, es un sistema avanzado, pero también crítico para nosotros. Dependemos absolutamente de la conectividad, ¿eh? Conforme vamos avanzando, cada vez somos más dependientes de eso, con lo cual tenemos que asegurar esa conectividad, todas sus funcionalidades al máximo. Y con lo cual los sistemas de ciberseguridad son imprescindibles a tener en cuenta. La infraestructura de la conectividad incluye equipamientos, tendidos de redes, flujos eléctricos, sistemas operativos y de gestión asociados, y para ello es imprescindible la máxima protección. Y aquí hemos puesto, de alguna manera, elementos críticos, por poner los más representativos, ¿no? Como es el suministro del agua y de la energía, electricidad, por ejemplo, telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, la salud, hemos hablado de los hospitales, el transporte, o sea, el transporte y la movilidad, ¿no? El tráfico en las ciudades, etcétera, etcétera. Imaginaros todo esto, que el sistema de alguna forma se altere y que esto puede ser un caos. La propia administración, que se está digitalizando a pasos agigantados, el mundo de las finanzas, ahí podríamos hablar de blockchain, otros sistemas, ¿no? La propia investigación, la química, la alimentación, etcétera, etcétera. O sea, todos los campos cada vez son más dependientes de estas cuestiones críticas. Y yo, sin más, después de esta introducción, ya le cedo la palabra a Alejandro para que él os ilustre en cuanto a las soluciones que Prysmian Club como líder del mercado tiene en cuanto a conectividad. Por mi parte, encantado de estar con vosotros y me quedo aquí para las preguntas que queráis oportunas hacerme posteriormente. Muchas gracias. Hola a todos y todas, me llamo Alejandro Puertas y soy el responsable de la unidad de negocio de cableado estructurado en Prysmian España y Portugal. Hoy voy a hacer la ponencia de los principios básicos sobre los cables de comunicación de cobre y fibra óptica, pero puesto que esta es mi primera webinar, si os parece, voy a dedicar, 4 minutos a presentarme, a explicar un poco mi experiencia en la compañía y ya entramos en materia. Empecé
en el mundo del cable en el 2010, así que en algo más de una década en el mundo del cable creo que he vivido bastante. Me ha tocado vivir dos hitos importantes, como fueron la compra de Draca en el 2011 y después la compra de General Cable en el 2018. Además, tuve la suerte de vivir estos acontecimientos en primera persona, ya que en ambos casos me trasladé a trabajar a las fábricas, a una de las fábricas que habíamos comprado, primeramente en Draca y después en General Cable. Y además tengo la suerte de haber vivido y trabajado no solo en España, de donde soy, sino que pasé 4 años en Sudáfrica y luego pasé 3 años en Chile, donde estuve trabajando hasta hace tan solo 6 meses, antes de volver a España. Mi experiencia es sobre todo en cables de potencia, así que sobre todo en ámbitos de plan gas, mm, renovables o minería. Así que, para ser sinceros, seguramente que muchos de los asistentes a este webinar tienen más experiencia que yo en los cables de cableado estructurado, pero por eso era muy importante hacer este primer webinar centrándome en los principios más básicos que creo que cualquier persona que trabaje con cableado estructurado tiene que conocer, tanto de cobre como de fibra óptica. Así que ya habrá tiempo para preparar webinars más avanzadas donde trataremos nuevos desarrollos a nivel de producto o de aplicaciones, tales como ha explicado Juanjo. Pero esta primera va a ser, creo que, o esa es mi intención, fácil de entender, de seguir y centrándonos en los principios básicos. Quiero que sea lo más didáctica posible, así que cualquier duda que tengáis, por favor, escribidla por el chat y trataré de solucionarla. Y si no, pues tomamos nota y a posteriori os mandaríamos las explicaciones. Ahora ya sí que, sin más preámbulo, entro en materia. A ver, un momento. Ahora, esta es la primera y única diapositiva donde hablo de la compañía. Luego ya, tranquilos que empiezo a hablar de productos. Pero, aunque estamos en el foro de Prismian Club, por si acaso alguno no lo sabía, no lo conocía, pues que sepa que Prismian realmente ofrece todo tipo de gama de cables y conectividad, que van desde la industria de renovables, petroquímica, construcción e infraestructura, telecomunicaciones, etcétera. Y en particular, en la cual los cables que voy a hablar están dentro de lo que sería la unidad de negocio de telecomunicaciones, en particular Multimedia Solutions. ¿Qué son estos cables? ¿Para qué sirven, mejor dicho? Pues a pesar de que los primeros de los que voy a hablar son de cobre, pero son cables de comunicación. El objetivo de estos cables los encontraríamos en todo tipo de redes de comunicación locales. La más conocida sería Ethernet, pero también encontraremos cables específicos para redes industriales, como pueden ser la Profibus o el CAN-bus. Siendo Ethernet la más popular, nos encontraremos estos cables en los ámbitos de oficinas, que el objetivo es de conectar todos los usuarios de esta red junto con los periféricos de la propia red y unirlos a Internet. Y estos mismos cables, o muy parecidos, los encontramos dentro de los data centers de las operadoras de telecomunicaciones y también en pequeños y medianos servidores propios de las oficinas. Por otro lado, aunque en el webinar de hoy no voy a hablar, pero también tenemos cables coaxiales y triax para el ámbito del broadcasting, para la retransmisión de grandes eventos televisivos o deportivos. Y por otro lado, tenemos toda una gama de cables concebidos para ser utilizados en ambientes más robustos, más exigentes, tales como la industria petroquímica o renovables. Y finalmente tenemos toda la gama de cables navales o militares, donde se utilizan pues, en materias primas muy específicas y es requeridos una serie de certificaciones militares o navales que obviamente Prismian posee. Ahora entro ya en materia, empiezo por los cables de cobre y luego ya finalmente empezaré con la fibra óptica. Cables de cobre que denominamos de la gama Draca UC. Como he dicho anteriormente,
aquí no esperéis grandes tecnicismos o grandes detalles, quiero centrarme en lo básico, en lo que creo que realmente es relevante para el día a día. Por cables de cobre serían aquellos que hacen llegar la red de Ethernet desde el usuario final, el ordenador del usuario final, hasta el data center de la oficina. A simple vista parecería un solo cable, pero en realidad hay pequeñas diferencias que hacen que los categoricemos en tres tipos. Por un lado, tendríamos el cable patch, que va desde el router o el ordenador del usuario hasta la primera toma RJ45. Este cable se caracteriza porque es flexible, normalmente se vende en color gris o azul y tiene una longitud máxima de 5 metros. Después, desde este cable hasta el data center, nos encontramos con el cable que llamaríamos cable de instalación. Es un cable que se instala normalmente por el falso techo de la oficina, con lo cual al ir prácticamente en línea recta o con pocas curvas, es un cable rígido, cuyo color no es muy relevante, aunque suelen ser azules o grises, y es el cable de mayor diámetro, ya que tiene que recorrer hasta un máximo de 90 metros. Y finalmente, desde el cable de instalación, ya entrando en el data center, tendríamos el cable patch, que es el que nos encontraríamos dentro de los armarios del servidor de la oficina. Estos cables se caracterizan porque son muy flexibles, multicolor, es decir, los encontramos de amarillos, azules, verdes, naranjas, para facilitar justamente la identificación de las conexiones que el operario o que esta infraestructura requiere. Y aparte de ser flexibles, que sería algo en común con el cable patch, además lo llamamos latiguillos porque es el cable cortado a la longitud requerida y preconectorizado. Es decir, al lado y lado tiene un conector macho RJ45. Con lo cual, cuando estos cables se venden en medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera. Hay de diferentes longitudes y diferentes colores. Los tres cables son muy parecidos, con diferencias sutiles, pero una de las más importantes es el diámetro. Aquí, para los que estéis conectados de Latinoamérica, seguro que no es ningún problema, pero en España puede dar lugar a dudas. El diámetro no será en milímetros cuadrados, sino que se da en galga americana, cuyo acrónimo es AWG. Y a diferencia de milímetros cuadrados, cuanto mayor es el número de la galga, menor es el diámetro. Por lo tanto, el cable de mayor calibre sería, por ejemplo, un cable de calibre 22 AWG, y este es el cable con diámetro mayor de toda la gama, frente al cable de menor diámetro, que sería el cable patch de 27 AWG. Así que esto que no os confunda, que a veces puede dar lugar a confusión, pero el diámetro de la galga es inversamente proporcional a la sección del cable. Como he dicho, los cables son muy similares y si miramos las entrañas hay dos grandes diferencias. Primero, dentro siempre hay 4 pares de cobre trenzado y en función del diámetro, de si están o no apantallados y de los espesores del aislamiento, etcétera, esto va a determinar la categoría del cable. Es decir, a cuánta frecuencia este cable puede trabajar, siendo la categoría más lenta la categoría 3 y siendo la categoría más rápida la categoría 8. Por otro lado, dejando el centro del cable, le podemos ir añadiendo capas para proteger el cable, ahora veremos, y en función de estas protecciones ambientes o mecánicas que pongamos y del material que utilicemos, nos va a definir la euroclase del cable. Euroclase, para el que se conecte de Latinoamérica, aclarar que básicamente la euroclase define el comportamiento del cable ante el fuego. Hay 5 euroclases, siendo la FCA la peor, y esto quiere decir que cuando un cable con euroclase FCA se quema,
emite gases tóxicos y un humo muy denso y negro. Mientras que los cables con neuroclase B2CA son prácticamente ignífugos, queman muy poco. Y siendo la neuroclase intermedia, por ejemplo la DCA, que el cable quema, emite humos, pero estos humos son poco densos, blancos y además no son tóxicos. Esto como un resumen muy básico de qué significa la neuroclase. Y bueno, la primera pregunta que yo me hice hace apenas o poco más de 6 meses es ¿por qué todos los cables tienen 4 pares y estos pares están trenzados? Y creo que al final mucha gente que trabaja con estos cables da por hecho que son 4 pares, pero nadie se pregunta el por qué. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Son 4 pares porque queremos establecer una comunicación a la más alta velocidad posible. Y para ello buscamos la comunicación full duplex, en el cual hay 2 interlocutores y queremos que ambos sean capaces de emitir, de enviar datos y de recibirlos al mismo tiempo. Por lo tanto, cada uno de los emisores requiere un par para emitir, un par para recibir. Y como hay 2 interlocutores, pues son necesarios 4 pares. A su vez, ¿por qué tienen que estar trenzados? Bueno, pues hay que buscar el motivo en la física. Cuando ponemos 2 conductores en paralelo, a través de los cuales circula impulsos eléctricos a alta frecuencia, hace el efecto antena. Quiere decir que parte de esta señal eléctrica de alta frecuencia, se va a radiar a otros cables subyacentes. Pero es que además de radiar, va a captar posibles radiaciones de otros cables. Con lo cual, este efecto antena es pernicioso, porque nosotros queremos hacer llegar una señal eléctrica del punto A y que llegue lo más posible, lo máximo, al punto B, sin que haya pérdidas y sin que esta señal se vea interferida por otros cables. Y para ello, al trenzar los cables, los campos electromagnéticos se cancelan y reducimos notablemente este efecto pernicioso que es el efecto antena. Se reduce mucho, pero no se elimina del todo. Entonces, cable más sencillo. 4 pares de cobre trenzado y los cogemos y los aislamos. Le ponemos una cubierta de plástico. Esto sería el famoso cable UTP. ¿Qué significa UTP? TP viene del inglés, Twisted Pair, que es par trenzado. Y la U significa que es unscreen, sin pantalla. Así que el cable con 4 pares trenzados y simplemente protegidos con una cubierta es el cable UTP. Ahora bien, si queremos aumentar la frecuencia a la que este cable puede trabajar o queremos sencillamente aislarlo, porque está en un ambiente ruidoso, tenemos que hacer algo más para protegerlo. ¿Qué hacemos? Pues le añadimos una lámina de aluminio y con esto blindamos al cable para que ni emita ni reciba interferencias. En inglés, lámina se dice foil, pues cable FTP es un cable foil twisted pair, par trenzado apantallado. Pero a su vez, aunque normalmente la gente dice FTP sin más, existen 3 tipos de FTP. Porque tú puedes coger cada uno de estos 4 pares, cada uno, y ponerles una lámina de aluminio. Los juntas y le pones la cubierta. Esto sería un apantallamiento individual. UFTP. La F está al final porque está a nivel individual. Sin embargo, tú puedes coger los 4 pares, dejarlos tal cual están y al conjunto ponerles una lámina de aluminio. Esto sería una pantalla colectiva. FUTP. Aquí está. Y por último, podéis hacer ambas cosas. Puedes poner una pantalla a nivel individual y al conjunto otra pantalla. Esto sería un cable FFTP. Y ya, para acabar, no se complica mucho más la cosa. Finalmente tendríamos la tercera opción, que es para trabajar a categorías superiores, 6A en adelante, tienes que bloquear 100% cualquier interferencia. Y para bloquear el 100% incluso las interferencias a alta frecuencia, le añades al conjunto, le pones una malla de cobre estañado. En inglés no sé la traducción, pero le ponen una S. Con lo cual, un cable SFTP no es más que un cable apantallado, FTP, y que
antes de poner la cubierta exterior, le pones la malla de cobre estañado. Así que este es el resumen. Cable UTP no lleva nada, solo 4 pares trenzados. Cable UFTP lleva pantalla individual, el FUTP la pantalla colectiva, el FFTP pantalla individual y colectiva y el SFUTP lleva pantalla colectiva y malla. Así es como se lee. Hay que leerlo de derecha a izquierda, porque siempre lleva el TP, porque siempre es par trenzado, y luego los últimos siglas te indican si lleva o no pantalla individual, colectiva o malla de cobre estañado. Entonces, una vez que hemos hecho elegimos la configuración, la pantalla, los espesores, el diámetro de los cables, los espesores del aislamiento, etcétera, esto te va a determinar qué categoría cumple este cable. Así pues, la norma dice que para que un cable se pueda llamar categoría 6, tiene que trabajar a una frecuencia de al menos de 250 MHz, o lo que es lo mismo, establecer una conexión de 1 gigabit por segundo. Y siendo la categoría más lenta la 3 y la más rápida la 8. Actualmente el mercado europeo está moviéndose, el cable que más se consume es el 6, pero en muchos proyectos nuevos ya se está yendo al 6A. Ahora hago un pequeño paréntesis publicitario y decir que Draca, uno de los factores diferenciadores que tenemos es que siempre tratamos de ofrecer más de lo estrictamente necesario. Así pues, por ejemplo, para un categoría 6, que es el más común hoy por hoy, a pesar de que la norma dice de que el cable tiene que trabajar al menos a 250 MHz, nuestro cable UC400, tal y como indica el nombre, UC400, llega a trabajar hasta 400 MHz, que es muy superior a la frecuencia mínima que requiere la norma. Lo mismo que nuestra categoría 7, el UC900. Está más cerca del 7A que del 7, pero eso es un poco lo que la marca ofrece. Siempre la garantía de que el cable va a cumplir sobradamente con lo que se le pide. Ahora bien, ahora que ya hemos acabado en las entrañas del cable, tenemos ya definido los pares, si están o no apantallados y cómo están protegidos, hay que entrar a el resto de capas. Podemos añadir protecciones ambientales. Esto quiere decir, por ejemplo, usar materiales que no sean nocivos para el ser humano, como he dicho antes, las euroclases. Materiales libres de halógenos. Podemos poner hilos hinchantes para que en el caso de que entre agua en el cable, este agua se absorba por los hilos hinchantes y no se propaguen a lo largo del cable. Podemos añadir aditivos para proteger al cable de los rayos ultravioleta. Podemos incluso añadir protecciones mecánicas, tales como mallas, cintas de acero, aluminio, etc. En función de todas estas protecciones que elijamos, el cable va a ser adecuado para ser utilizado en el interior, en el exterior o en ambos, siendo conscientes de que cuando un cable es apto para interior y exterior, no es el mejor cable, no es el cable más apto ni para el interior ni para el exterior. Es un poco un híbrido que es útil cuando el cable una parte está instalada dentro del edificio y otra parte en el exterior y no quiere usar dos cables diferentes. Pero lo ideal sería realmente usar el mejor cable posible para interior y el mejor cable posible para exterior. Y nuevamente, en función de todos estos materiales y diseño que utilicemos, el cable va a recibir una euroclase u otra. Ahora bien, ahora ya que hemos hablado del cable, para acabar el sistema hay que añadirle la conectividad. Y resumiéndolo, porque repito, este webinar el objetivo es que sea algo sencillo de entender, esta sería la conectividad mínima necesaria. Tenemos el cable, hay que poner los conectores, los RJ45. Depende de la categoría, no se llama así, pero para hacerlo fácil, sí, diríamos que son conectores RJ45 y en función de la categoría del cable y qué tipo de pantalla lleva, pues van los conectores sin pantalla o los conectores apantallados. Luego, estos cables finalmente, el cable patch panel va a ir conectado al panel vacío. Nosotros preferimos venderlos vacíos
porque de esa manera es el cliente el que compra el conector adecuado para su cable y conecta los conectores en el patch panel vacío. Y hace mucho más fácil la gestión de stock. No tenemos que tener 50 tipos de patch panels preconectorizados con uno u otro tipo de conector. Y finalmente, la conectividad que completaría el sistema serían, pues, como hemos dicho antes, los latiguillos, que se considera casi que una conectividad, que no es más que un cable patch cortado a la distancia requerida, medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, y preconectorizado a lado y lado con el conector RJ45 macho. Y ahora aquí voy a hacer un pequeño inciso de 3 diapositivas sobre que esto va más allá del objetivo de este webinar, pero creo que era interesante dar una pequeña pincelada y luego ya entraríamos más en materia probablemente en otra webinar más adelante. Juanjo ya un poco lo ha mencionado, que es el Power over Ethernet, el PoE. Esto, mucha gente dirá, bueno, simplemente es un estándar de comunicación o de alimentación. Yo lo considero mucho más que un estándar o que un protocolo. Yo lo considero una revolución, porque realmente el PoE lo que va a hacer es que va a dar vida e inteligencia a los edificios del futuro. Hoy por hoy ya tenemos la posibilidad de tener múltiples dispositivos inteligentes. Sin embargo, cuando vemos realmente cuántos dispositivos inteligentes tenemos en un edificio estándar, hay muy pocos. ¿Y por qué hay muy pocos? Aunque podríamos tener muchos más. Es un tema de costes. El tener, por ejemplo, iluminación inteligente, pues requiere que, por un lado, para que un aparato sea considerado inteligente, tiene que cumplir 2 condiciones. La primera, que es un poco obvia, es que esté encendido, es decir, que le llegue corriente. Hay que alimentar ese dispositivo. Y por otro lado, hay que dotarle de inteligencia, hay que conectarlo a Internet. Y ese es el problema, que para conectarlo a Internet, además del cable de baja tensión que ya tenemos, habría que añadir un segundo cable para hacer llegar Ethernet a este dispositivo y que se conecte a Internet y poder controlarlo telemáticamente y que la información de este dispositivo la pueda compartir con el resto de dispositivos. Así que o bien hacemos llegar un segundo cable Ethernet o bien se conecta por Wi-Fi. Pero para que se conecte a Wi-Fi este aparato, que a lo mejor un sensor puede ser muy económico, pero en el momento que tú le tienes que añadir el chip para que se conecte al Wi-Fi, encareces muchísimo este sensor. Así que en la práctica hay pocos sensores o aparatos hoy por hoy inteligentes instalados por defecto en un nuevo edificio. Sin embargo, el PoE lo va a cambiar. Y lo va a cambiar porque, aquí lo podemos ver, porque le añade una segunda funcionalidad a los cables de cobre de Ethernet de los que he hablado hasta ahora. Ese mismo cable se va a utilizar gracias al PoE no solamente para conectar un dispositivo a Internet y volverlo inteligente, sino que además lo va a alimentar, le va a dar la electricidad. Con lo cual, un solo cable va a alimentar los dispositivos hasta 90 vatios, lo cual ya es mucho, y además lo conecta automáticamente a la red Ethernet y a Internet con un solo cable, de manera que esto abre un sinfín de posibilidades. Ahora, cualquier iluminaria, cualquier cámara, cualquier sensor de proximidad va a estar alimentado y conectado a Internet con un solo cable, lo cual es un cambio increíble. Y repito, no porque antes no se pudiera, sino porque ahora lo hace de una manera mucho más rápida, sencilla y económica. Únicamente 3 slides, no voy a poner más. Dentro del sistema PoE hay 2 tipos de aparatos, los que nutren, los que dan energía al sistema y los que la reciben. Los primeros serían los PSE, Power Sourcing Equipment, son los que aportan energía a la red, y los PD son los que la reciben. Entonces, aparte, está muy bien pensado porque en el futuro todos los dispositivos van a ser compatibles con el PoE. Sin embargo, podemos coger una instalación
que sea más antigua y que haya elementos que no sean compatibles con el PoE, y podemos añadir, por ejemplo, un inyector de potencia PoE, de manera que sin tener que cambiar ningún dispositivo, tan solo con añadir este switch, nos va a permitir que todo el sistema sea compatible. Con lo cual podemos tener aparatos antiguos que no son compatibles con aparatos nuevos que sí que son compatibles, y entre todos pueden comunicarse. Este estándar está en continua evolución. Hace unos años sí que quizás la potencia que eran capaces de transmitir no era suficiente. Se quedaba en apenas 30 vatios con el PoE tipo 2. Pero es que ahora, con el PoE tipo 3 o 4, utilizando no 2 pares, sino 4 pares, podemos llegar a alimentar aparatos hasta con 90 vatios. Con lo cual ya realmente no hay excusas. Ahora realmente el PoE, o sea, con el cable de Ethernet, podremos comunicar y conectar todos los dispositivos de un edificio. Con lo cual, imaginaos las posibilidades. Puedes tener sensores de proximidad, de humedad, de proximidad, de manera que la luz se gradúa en intensidad y color en función de cuánta gente hay en ese momento y del grado de luz exterior. Controlar las temperaturas, los sensores, el sistema de seguridad será mucho más robusto. Así que realmente el PoE, lejos de ser simplemente un estándar, es una revolución que lo va a cambiar todo. Ahora ya, volviendo otra vez a momento de publicidad, las ventajas de la gama Draca UC. La primera ventaja ya la he dicho, y es que realmente tenéis la garantía de que los cables Draca siempre ofrecen más, trabajan a mayor frecuencia de la estrictamente requerida por norma. La segunda es que cuando un cliente, me pasa mucho, dice yo quiero un cable FTP, no especifica si es apantallamiento individual colectivo. Así que muchos fabricantes optan por dar la solución de pantalla colectiva, que obviamente es más barata. No es lo mismo poner una sola pantalla colectiva que tener que poner 4 pantallas individuales. Así que el nivel de apantallamiento cuando es individual es mucho más robusto que no cuando es a nivel colectivo. Pues Draca tiene una patente en la cual somos capaces de poner, de apantallar individualmente el cable al mismo tiempo, de manera que el sistema es muy eficiente porque lo hace todo de una sola pasada a un menor coste. Así que cuando un cliente pide un cable FTP, nosotros normalmente, casi siempre, damos pantalla a nivel individual. Por otro lado, aunque en esta webinar me he centrado solamente en los cables estándares, pero tenemos toda la gama de cables de cobre para fines industriales. Es decir, la familia TOFCAT y SuperCAT aquí están especialmente diseñadas para trabajar en ambientes exigentes, como petroquímicas, renovables, etc. Además, tenemos una gama específica llamada FireTooth, que es resistente al fuego. Y, finalmente, cables con los certificados navales de ABS, DNV y Lloyd. Por otro lado, en los cables exteriores, normalmente es un estándar, se suelen hacer con 2 capas. Y a pesar de que pueda parecer de que 2 capas es mejor, es lo contrario. Hace el cable, al tener 2 capas, hace el cable innecesariamente más grueso. Cuando justamente lo complicado es hacer cables que cumplan la categoría, que sean igual de robustos, pero que sean compactos y flexibles. Y es nuestro caso. Tenemos otro sistema patentado donde nuestros cables de exterior son monocapa, lo cual aligera y compacta el cable. Y un ejemplo sería el cable 6, categoría 6 y 6A, donde nuestros cables son notablemente más compactos que la competencia, llegando a tener tan solo 5,4 milímetros el 6 y 7,3 el 6A. Es decir, el cable es más manejable y caben más cables en un mismo conducto. Y, por último, hemos desarrollado los cables con caja de 305 metros, son con la tecnología Realbox, con lo cual es mucho más fácil de transportar y de enrollar y de desenrollar. Aquí ahora
empezaré a hablar de los cables de fibra óptica. No sé si es mejor, si hay dudas, las respondo ahora o si no paso a la fibra óptica. Solo tienes una única consulta respecto a cables que nos dice que si para comunicación RS485 recomendáis, ¿qué cable recomendáis? Porque existe el tipo Litchi Sí, exacto. y Sí, es mejor para tenemos RS485 el Ritchie. ¿Y cuántos hilos se requerirían si son 2 por 2 por 0,5? los cables RS485 realmente no recomendamos utilizar un cable de Ethernet. Tenemos cables específicamente para trabajar en este protocolo. Eso, primera respuesta. O sea que estos cables que he dicho no serían aptos para trabajar con el 485. Y por otro lado, en cuanto al número de hilos, francamente, no me voy a aventurar a responder porque no estoy 100% seguro. Pero de todas maneras lo buscaré y responderemos a posteriori. Y le contestamos, no hay problema. De acuerdo. De esta primera fase, de momento, no hay más preguntas y en todo caso, si entra alguna, Alejandro, al final de todo te las digo todas. Perfecto, ningún problema. Bueno, espero que quede claro. Yo repito, como hace relativamente poco que estoy involucrado en el cableado estructurado, me ha parecido importante hacer una recopilación de las dudas que yo mismo tenía para plasmarlas en una presentación que sea lo más sencilla y amena posible. Ahora, pasando a la fibra óptica, que nosotros denominamos DRACA UC. Aquí. Pues si bien los cables de cobre de comunicación, el objetivo es transmitir información del punto A al punto B a través de impulsos eléctricos, pues en los cables de fibra óptica es exactamente el mismo cometido, pero a través de haces de luz. Este haz de luz, como se puede ver aquí en la imagen de arriba, va rebotando por el interior de la fibra óptica. Y la fibra óptica no es más que un tubo, un cilindro de vidrio. Hay que tener en cuenta, en el interior es vidrio, pero el centro, el núcleo, está hecho de un grado de pureza superior y de un índice de refracción menor. De manera que lo que queremos es que cada vez que rebota este haz de luz, que muy poquita luz se pierda al rebotar y que toda se quede dentro del interior, dentro del núcleo. ¿Para ello cómo lo conseguimos? Pues de esta manera. El núcleo es de un grado de pureza superior al de la cubierta, que también es de vidrio, donde así pues cuando el haz de luz toca golpea la pared de la cubierta, se encuentra con un material, un vidrio de un índice de refracción muy alto, lo cual le obliga a quedarse siempre dentro del núcleo. Aún así veremos que, obviamente, aunque la atenuación de una fibra es pequeña, pero depende de qué distancia estamos hablando, puede llegar a ser significativa. Tened en cuenta que la fibra de vidrio es ligeramente superior al grosor de un cabello humano. Son unos 132 micras. O sea, es algo muy, 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 muy fino. Y a su vez, hecho de un material muy frágil, como es el vidrio. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es protegerla. Y se protege con una capa, aquí pintada en azul, una capa de plástico. Si la fibra es holgada, solo una. Si es ajustada, lleva dos. Lleva la azul y la roja. Ahora veremos de qué estoy hablando. Hay muchas maneras de clasificar las fibras, pero yo lo quiero enfocarlo de la manera más sencilla posible. Para mí hay realmente dos tipos de fibras, monomodo y multimodo. Ya está. En ambos casos, el haz de luz va rebotando por el núcleo de la fibra. Pero en el caso de la monomodo, hacemos el núcleo tan pequeño, tan solo 9 micras, de manera que tan solo cabe un haz de luz, solo uno, solo un haz. Mientras que las multimodo, el núcleo es más grande, es o 50 o 62,5 micras y por el interior van rebotando al mismo tiempo 1, 2, 3, 4 haces de luz a diferentes longitudes, entonces entre ellos no se van molestando, no colisionan entre ellos. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Lo primero es que ambos solo cambia el núcleo, porque lo que es el diámetro en ambos casos es 125 micras. El monomodo
está especialmente diseñado o se recomienda para largas longitudes. Es una fibra muy barata, pero el elemento para emitir la luz es muy caro, es un láser. Y prácticamente rebota tan poco que es como si fuese en línea recta. Por contra, las fibras multimodo están pensadas para distancias más pequeñas, máximo 2 kilómetros. Es que la mayoría de fibras indoor son multimodo. La fibra es un poco más cara, es un poco más compleja de fabricar, pero el elemento para emitir la luz es muy simple, es un LED, es un simple LED. Así que, resumiendo, largas longitudes, monomodo. Indoor o cortas distancias pequeñas, cambia el diámetro del núcleo, pero luego ya lo que es el diámetro de la fibra es igual, 125 micras. Si es fibra holgada, llega hasta 250 y si es una fibra ajustada, hasta 900. Ahora explicaré qué diferencia hay. Entonces, aquí lo vemos, monomodo, las siglas que distinguen este tipo de fibras son G algo. Normalmente la más conocida es G652 y llega hasta la G657, B3. Cuanto más bajamos esa tabla, significa que la fibra tiene una atenuación menor, con lo cual puedes cubrir mayores distancias y además es más insensible a torcerlas. Por torcerlas me refiero a esto, que tú cojas una fibra, la retuerzas y si es una fibra mala, esto lo que hace es interrumpe la señal. O sea, la atenuación es tan grande que directamente cortas la señal. Mientras que si es una fibra buena, no pasa nada. Entonces, vemos que la fibra monomodo más popular es la 652, pero es justamente la única que no se debería o que no se puede curvar. Porque, como aquí vemos en este grafiquito, la 652, el radio de curvatura no puede ser menor a 30 milímetros, mientras que la 657A1 puede llegar a ser 10 milímetros y así para abajo. Aquí, otra vez, paréntesis de publicidad, aquí Draka decidió hace tiempo, hace ya más de un año, que hemos descontinuado, hemos descatalogado la 652D. Con lo cual, a pesar de que es la más popular y a pesar de que es prácticamente la que más vendemos, cuando un cliente nos pide la 652D, nosotros ofrecemos gratis, al mismo precio, la 657A1 y probablemente en breve la A2. ¿Por qué? Pues porque es 100% compatible, o sea, no hay ninguna incompatibilidad. Sin embargo, la 657.A1 la puedes torcer sin ningún problema, que la señal no se interrumpe y además tiene una atenuación menor. Así que, pero para no confundir al cliente, ¿qué hacemos? Que el cable, si el cliente ha pedido la 652, el cable va marcado como 652D, 657.A1. De esa manera el cliente, él ve la referencia que él buscaba, pero a pesar de ello le estamos dando un cable, una fibra, que siempre es superior en cuanto a prestaciones. Y por otro lado, las fibras multimodo, la nomenclatura es así, OM1, OM2, OM3. A mayor OM, a mayor es el número, mayor es la distancia a la que esta fibra puede establecer una comunicación de 10 gigabits por segundo. Aquí no hemos anulado la OM1 porque de por sí ya el volumen, la demanda del mercado es muy pequeña. Así que como el mercado ya está de por sí demandando solo la OM2 o OM3, no hemos visto necesario el discontinuar la OM1. Bueno, una vez que ya tenemos claro qué tipos de fibra hay, monomodo y multimodo, para resumirlo. Ahora hay que ver qué tipos de cable de fibra óptica, que es distinto. Es decir, tú coges la fibra óptica y ahora fabricas el cable. Draka es Prysmian es uno de los pocos fabricantes que hacemos ambas cosas. Fabricamos nuestra propia fibra y además nos fabricamos nuestro cable de fibra óptica, mientras que otros compran la fibra y luego ellos únicamente lo que hacen es fabricar el cable.
Esto nos permite realmente tener un control mucho más certero del producto final, porque todo lo fabricamos nosotros. Entonces, nos encontramos dos tipos de cables de fibra óptica. Los cables holgados y los ajustados. Los cables holgados, sin fijarnos en la parte interior, o sea, esa parte es irrelevante, ¿qué comparten? Comparten esto. Comparten que siempre es un tubo de un plástico y dentro del tubo ponemos fibras por tubo máximo 24. Si hace falta más, pues hay que poner más tubos. Entonces, máximo 24 fibras por tubo. La fibra que el cliente quiera, monomodo, multimodo, la que sea, eso es indistinto. Y luego, como las fibras no están compactadas, les ponemos un gel para proteger a las fibras de la humedad. Entonces, el hecho de que las fibras están sueltas en el tubo, es lo que se conoce como cable holgado. Y repito, puede ser holgado, monomodo o multimodo. Y por otro lado, los cables de fibra óptica ajustadas son aquellas donde cogemos cada una de las fibras y hemos dicho que las holgadas tienen una protección, o sea, una capa de plástico. Pues las ajustadas tienen una segunda capa que aumenta el diámetro hasta las 900 micras y después, además, cada una de las fibras las podemos proteger individualmente con fibra de vidrio y una cubierta. Así que estos serían los dos grandes tipos de cables de fibra óptica. Cables holgados y cables ajustados. Y una vez que hemos definido el centro, el corazón de los cables de fibra óptica, es que hay que acabar de protegerlos. Y tenemos distintos tipos de protección. Hay protecciones dieléctricas y donde no hay ninguna parte metálica en el cable y luego, ahora veremos, protecciones metálicas. Por protección dieléctrica son básicamente o fibras de vidrio o aramida. La fibra de vidrio es más barata. Sí que es cierto que cada hilo, bueno, primero, ¿para qué hay que ponerlo? Se pone porque cuando tú instalas el cable, tienes que tirar del cable de alguna manera. Y no puedes tirar de la fibra porque la romperías. Y tampoco puedes tirar del tubo de plástico porque lo romperías. Así que tienes que tirar de un elemento de tracción. Pues este elemento de tracción te lo da la fibra de vidrio o la aramida. La fibra de vidrio, lo bueno es que es barata y que cada hilo resiste hasta 36 kilos de tracción. Pero lo malo es que son rígidos, no son flexibles. Con lo cual, los cables cuya protección dieléctrica o de tracción es la fibra de vidrio son cables rígidos. Por contra, el aramida, cuyo nombre comercial sería Kevlar, tiene una tracción, bueno, la tracción es incluso superior, son 50 kilos de tracción, pero además es flexible, con lo cual el cable es mucho mejor, es mucha tracción y además flexible. Además, este elemento de tracción que siempre tiene que llevar un cable de fibra óptica, lo puedes poner en un elemento central, como por ejemplo en la imagen inferior, o lo puedes poner incluso alrededor del cable. Cuando lo pones alrededor del cable, se llama que es una armadura dieléctrica, porque no tiene ningún elemento metálico. Pero no os confundáis, me encuentro muchas veces con clientes que dicen, yo quiero un cable antirroedores con protección dieléctrica, y eso no existe. Cuando tú pones el aramida o la fibra de vidrio a modo de armadura, sí que confina al cable un cierto grado de protección, pero si hay una zona donde hay muchos roedores, son grandes o tienen hambre, se acaban comiendo el cable. O sea, esto no es una protección total contra el roedor. Como mucho, retrasa el que se lo coman. Pero si realmente hay un problema de roedores, esta no es la solución. Porque la única solución contra roedores es una armadura metálica. Nosotros normalmente ofrecemos, por un tema de coste y performance, un tubo de acero corrugado. Entonces, obviamente que el cable va a ser mucho más caro, pero si tienes realmente problemas de roedores, es la única protección válida. Muchas veces nos ocurre, nos piden protección y ya como sabemos que el cliente no acepta, no va a pagar
lo que cuesta un cable con protección metálica, pues le ofrecemos un cable con protección dieléctrica, pero lo decimos, lo advertimos. Tiene un cierto grado de protección, pero no es una protección válida y permanente contra roedores. Porque por mucho que pongas aditivos a la cubierta, esto no lo evita. Bueno, y ya para acabar, ¿cuáles son las ventajas de la gama de cables Draca UC de fibra? Pues la primera ventaja, ya la he comentado antes, es que la mayoría de nuestras fibras son insensibles a las curvaturas, a las torsiones, con lo cual el cliente puede estar tranquilo de que incluso ante rayos de curvatura muy pequeños, muy ajustados, el cable va a seguir funcionando perfectamente. Por otro lado, estamos dando la fibra monomodo, la G657.A1, en lugar de la 652.2. Y estamos estudiando y probando y probablemente en el futuro daríamos incluso la .A2, que tiene incluso una atenuación y un grado de curvatura mejor que la .A1. Por otro lado, todos nuestra gama de productos están disponibles con Euroclase B2CA, con lo cual son cables prácticamente ignífugos. Y al igual que con los cables de cobre, disponemos de cables de fibra óptica con tecnología Railbox, con lo cual es una caja ligera, compacta y muy fácil de enrollar y de desenrollar. Y finalmente, la última diapositiva, voy a hacer una ligera revisión de las Euroclases. Es solamente una única diapositiva. Y francamente, para aquellos de vosotros que realmente conozcáis muy bien la CPR, las Euroclases, quizás es mejor que ni escuchéis, porque realmente, seguramente que lo que voy a decir no es 100% correcto, pero para alguien que ha estado viviendo en el extranjero bastantes años y que volvió a España hace 6 meses y que no conocía las Euroclases, este resumen que yo mismo aplico cada día creo que es bastante práctico y en muchas ocasiones es adecuado, es válido. Por ejemplo, yo cada vez que veo que un cable va para un túnel, recomiendo cable B2CA. Si entramos en detalles, te dirán que depende de la longitud del túnel y si el túnel es con uso ferroviario o no, no es necesario. Pero yo, siempre que es un túnel, recomiendo la B2CA. Recomiendo, obviamente luego el cliente final es libre de elegir el cable que ellos prefieran. Pero yo recomiendo túneles B2CA. Lugares de pública concurrencia u obras de ingeniería civil, CCA. Así de fácil. Seguramente que no es 100% cierto, pero yo es una recomendación que sigo al pie de la letra. Y después, en edificios regulados por la propiedad horizontal, edificios, fincas, conjuntos inmobiliarios, yo recomiendo siempre la DCA. Y finalmente, para exterior, FCA. Así pues, la ECA yo no la utilizo. Salto directamente de la FCA a para exterior y cuando es interior, por lo menos la DCA. Ahora bien, otra duda que yo mismo me planteaba muchas veces. ¿Qué ocurre con las oficinas? Pues las oficinas se consideran o no de pública concurrencia si se prevé que vayan clientes, vayan usuarios, compradores. Entonces, en ese caso, sí o sí sería la CCA. Entonces, para los cables de energía tendría que ser la CCA, pero en cambio, según la orden ministerial, los cables de comunicación podrían ser tan solo DCA. Eso es una opción de cliente, pero si los cables de energía y los de comunicación comparten la canalización, entonces todos tienen que ser de la Euroclase más restrictiva, es decir, la CCA. Por lo tanto, yo casi siempre que es una oficina, también recomiendo la CCA. Y esto en línea de la nota del BOE, donde dice que, de acuerdo, distintos cables pueden requerir distintas Euroclases. Pero si estos cables van instalados juntos, no tiene mucho sentido que tú pongas un cable FCA junto a un cable CCA. Así que en ese caso, donde ambos cables van a ir juntos, todos los cables tienen que ser de la Euroclase más restrictiva. Así que esto también creo que es un poco de sentido común, pero ayuda a aclarar dudas que muchos clientes me plantean.
Así que, repito, esto no lo toméis como 100% al pie de la letra, hay muchas excepciones, pero a modo general a mí me sirve. Y eso es todo. No sé cuánto tiempo he tardado, si he tardado mucho más de lo que estaba previsto. Espero que haya quedado todo claro. Hola Alejandro, yo creo que ha sido una exposición súper clara. Muchísimas gracias. Voy a pasar a darte las preguntas que hay en estos momentos. Nos pregunta Emiliano si tenemos la línea completa para red, es decir, rosetas, patch panel, etcétera. Aquí no he entrado tanto en detalle, porque la respuesta corta es que no. Lo cierto es que, obviamente, a modo informativo, yo quiero que la gente entienda lo que es un sistema completo, que es el cable y toda la conectividad. Ahora bien, dada la complejidad de Prysmian, nosotros con la marca Draca únicamente vendemos lo que es el cable. Sin embargo, con la marca General Cable, que utilizamos la marca Jetlan, ahí sí que tenemos el cable y la conectividad. Pero el ámbito de Prysmian, es decir, que hoy por hoy tan solo disponemos de los cables. Nos pregunta Sergio, nos pregunta ¿qué cable recomendarías para los sistemas KNX? Para los sistemas KNX, de hecho, no es la primera vez que me lo preguntan, y de hecho, recientemente me han preguntado ya un par de veces. Tenemos al igual que con los 485, tenemos una serie de cables específicos para KNX. Entonces, quizás esto da pie a hacer otra webinar donde me centraré en los cables industriales, pero los que he comentado ahora no serían aptos para KNX. Haremos otra webinar con todos estos temas, Alejandro. Nos pregunta Tobías, que disculpe si no lo ha entendido bien, pero él ha entendido que con PoE se puede alimentar los mismos sensores y dispositivos a través del mismo par trenzado. ¿Y cómo es que esto no interfiere en la transmisión de las señales, similar a lo que harían los armónicos en las redes de potencia? Bueno, sí, lo primero es sí, has entendido bien. El PoE lo que hace es utilizar el cable de Ethernet para dos funciones: alimentar todos los equipos y hasta 90 vatios y además conectarlos a la red Ethernet, por consiguiente darles acceso a Internet, que cobren vida. ¿Por qué no interceden? Pues porque al fin y al cabo piensa que el cable de cobre utiliza impulsos de alta frecuencia. Con lo cual, lo que es la tensión, el voltaje, si tú lo vieras en un voltímetro, verías que no, por mucho que haya una señal en paralelo que se está transmitiendo, no afecta al voltaje. Con lo cual, no afecta al voltaje, el elemento que tú conectes va a recibir una señal en DC suficiente para alimentarse correctamente, pero en paralelo está en alta frecuencia la señal que se transmite del punto A al punto B. Así que justamente esto es un poco lo que regula el PoE, para que justamente evitar que por el hecho de utilizar este cable, de alguna manera la alimentación de estos activos, de estos equipos, no sea la adecuada. Y esto es lo que regula el PoE, que es un protocolo, un estándar de comunicación. Pero te aseguro que no hay ningún problema. El cable, los dispositivos que tú conectas, los sensores, las cámaras, la luminaria, quedan 100% conectados y directamente en baja tensión y además conectados a Internet. Perfecto. Braulio nos pregunta que él tiene una duda, que si los cables de fibra a veces tienen pantalla. No, porque la pantalla al fin y al cabo es una finalidad eléctrica. O sea, como no queremos, o sea, los cables de cobre sí que se pueden ver interferidos por impulsos eléctricos, por EMC, por interferencias electromagnéticas de otros cables. Y estas interferencias electromagnéticas son impulsos eléctricos que nuestro cable de cobre puede captar. Y para evitar que eso ocurra, ponemos una pantalla a lo largo del cable, de manera que es la pantalla la que capta las interferencias y la ponemos a tierra. Para que capta interferencias, van a tierra, entonces no molestan al cable. Pero en cambio, en el cable de fibra óptica,
no hay, por ningún lado hay electricidad, no hay electricidad. Son impulsos haces de luz. De manera que los campos electromagnéticos que pueden haber cerca del cable de fibra óptica no van a interactuar con los impulsos de luz. Por ese motivo no tiene sentido poner una pantalla en un cable de fibra óptica. También nos pregunta David que cuándo usar un cable holgado o ajustado. En realidad, normalmente los cables ajustados sería lo ideal. O sea, imagínate, cada una de las fibras está súper bien protegida, porque no es que estén todas juntas en un tubo, sino que cada una de ellas tiene no una capa, sino una segunda capa de protección, la fibra de vidrio o el Kevlar, su cubierta individual. O sea, obviamente que si pudiéramos, lo ideal sería tener un cable de 48 fibras ajustadas. O sea, serían súper protegidas, pero por un tema de costes no se hace. Así que se reserva los cables de fibra óptica ajustadas en aquellos ambientes industriales donde se prevé que el cable pueda sufrir golpes. Ahí donde realmente se quiere dar una protección adicional. Pero si no, por un tema de costes no podemos permitirlos. Hay cables de fibra óptica ajustadas de 48 fibras, pero en aplicaciones muy específicas. David nos pregunta si tenemos opciones para cables de fibra óptica tensados en intemperie. Sí, yo no lo he comentado porque dentro de esta unidad de negocio en la cual yo trabajo, pues estos cables no pertenecen a otra unidad de negocio. Pero sí, sin duda alguna, y si alguien me pregunta a mí, yo lo derivaré a la persona adecuada. Obviamente tenemos cables autosoportados de fibra óptica, serían los ADSS. Perfecto. Jonathan nos dice que para certificar un punto de red se requiere que todos los elementos que lo constituyen sean del mismo fabricante y que si nosotros fabricamos pues todos los componentes para certificar ese punto. Como he dicho antes, con la marca Draca, la compañía decide únicamente ir al mercado con el cable. Con la marca General Cable sí que tenemos todo el sistema completo. Pero, ¿por qué Draca no va al sistema completo? Pues básicamente porque nosotros fabricamos el cable a terceras compañías, que no puedo nombrar. Entonces, hay terceras compañías conocidas que ellos sí que dan el sistema completo. Ellos dan el cable y la conectividad. Y por lo tanto, Draca no ha tenido la necesidad de desarrollar su propia conectividad, porque se ha conformado con ser el OEM de estos otros fabricantes. Con lo cual, en el mercado, seguramente que muchos de los proveedores de los cuales compráis el sistema completo, el cable es nuestro, pero nosotros, por la compañía, en su momento decidió no ir al mercado con su propia marca, sistema completo, marca Draca. Nos preguntan si Jetland la comercializan en Chile. Sí, bueno, sí. He escuchado la palabra Chile y me ha recordado muchas cosas. Sí, en principio, si te digo la verdad, no estoy seguro, no estoy 100%. Yo creo que en Chile se ha decidido, a pesar de que cables de energía, la marca fuerte escocesa es General Cable, pero en los cables de generación creo que se ha decidido ir con marca Draca, porque los fabricamos en Brasil. Hay varias preguntas en este sentido porque tenemos asistentes que son de Latinoamérica y nos están pidiendo dónde pueden encontrar la distribución en esos países. Sí. ¿Sería en la web de Prysmian Group o cómo la localizan, Alejandro? Mira, sinceramente, la manera más sencilla, aquí podéis ver mi email. Yo encantado en que me lo enviéis a mí y yo rápidamente lo redirijo a la persona adecuada a la cual conozco bien. O sea, pensad que en Latinoamérica fabricamos sobre todo este tipo de cables en Sorocaba, en Brasil, pero tenemos fábricas en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Argentina, así que cualquier duda que tengáis de esta parte del mundo, ningún problema, encantado de ayudaros. Si me escribís a mí, yo lo reenvío. Genial. Ernesto nos pide si de cable FTP para exterior en canalización para CCTV, ¿cuál sería?
Bueno, es que en realidad, tal cual, tú ya lo has descrito. O sea, es que realmente dependería de la categoría requerida. Pero el CCTV, pensad, antes no lo he mencionado, pero, por ejemplo, el PoE también lo que ha traído ha sido que antes las cámaras se conectaban, pues, primero con el cable de baja tensión para alimentarlas y después llevaban probablemente un cable específico para la cámara o un cable coaxial. Sin embargo, eso ahora va a desaparecer. Ahora las cámaras van a ir con un cable FTP, un cable de comunicación de cobre, y ya con ese cable vamos a alimentar la cámara y a conectarla a Internet. Así que, bueno, si respondo a tu pregunta, en España, sobre todo, no se utilizan cables FTP. Casi la gran mayoría es un tema de mercados. Así como el mercado francés o alemán sí que son cables apantallados, en España en particular o en Portugal e Italia, casi siempre son cables UTP, sin pantalla. Así que el cable más idóneo seguramente sería un cable categoría 6 o 6A UTP. Y por último también tenemos una que nos dice si Prysmian realiza fibras específicas, es decir, a medida, con requerimientos específicos. Bueno, como he mencionado antes, tenemos el orgullo de ser de los pocos, no los únicos, pero de los pocos que no solo fabrican la fibra y también el cable. Con lo cual tenemos obviamente a nuestra disposición, creo que, si mal no recuerdo, una fábrica en Francia, de cables de fibra, la fibra, no digo el cable, en Francia, en Brasil, en China, en Estados Unidos. Así que sin duda alguna, somos capaces de customizar las fibras en función de lo que el cliente requiera, pero sinceramente yo creo que ya tenemos tantas desarrolladas que es simplemente un hecho de encontrar la fibra que más adecue a lo que el cliente quiere. Pero yo he hablado únicamente de las fibras que yo normalmente utilizo para este tipo de cables, pero pensad que tenemos muchas más fibras. O sea, las fibras, por ejemplo, para operadoras, donde son cables con miles de cables de fibra óptica, esas fibras yo no las toco. Así que realmente, repito, cualquier cosa específica que requiráis, aprovechemos este webinar. Aquí ya podéis ver mi correo, me escribís y yo procuraré responderos lo antes posible. Nos pregunta, bueno, Ernesto nos hace una siguiente pregunta que es que si tenemos un cable Ethernet, pero con un par de más sección para la alimentación extra, es decir, como una especie de combi. Sí, en realidad, antes hemos dicho que la sección, el calibre de los cables de Ethernet se dice en carga americana. Pues si bien antes del PoE el calibre más habitual era calibre 23 AWG, ahora hay mucha gente que lo están pidiendo en 22 AWG, es decir, es un calibre superior. Hombre, para alimentar, la lógica me dice que cuanto más cobre, mejor. Así que si el calibre en vez de 23 es de 22 AWG, mejor que mejor. Pero en realidad, nosotros hemos hecho varios estudios con nuestros cables, garantizamos que incluso para llegar al PoE 4, el de 90 vatios, nuestro cable con carga 23, es decir, carga inferior, es suficiente y no hay ningún problema ni de calentamiento del cable ni del dispositivo. Iván nos pregunta si cable de fibra óptica G657A2 D3 Sí. lo podríamos fabricar. Sí, claro. Yo al final repito, aquí tenemos más tipos de fibra, pero yo quiero hacer algo muy sencillo, no marear a la gente y poner pues, los 4 o 5 designaciones más habituales, pero sí, también lo tenemos. Y nos pide también Luis que por favor el cable PoE, que dice que puede conectarse a aparatos de hasta 90 vatios, que a qué voltaje trabaja. Bueno, aquí si vamos a un momento, no sé si me voy a poder ir rápidamente. Aquí puse una tabla. Aquí, perdón. Ups, me he pasado. Aquí la tabla lo podemos ver. Vemos que el PoE tipo 4, que sería el más potente, trabaja a una potencia mínimo de 72 vatios, llegando a ser hasta de 90 vatios. Para ello requiere utilizar los 4 pares trenzados y suministra un voltaje de 52 voltios. Perfecto. No hay más preguntas. Bueno, hay muchas
Alejandro, felicitaciones por la presentación, que ha sido muy interesante, Juanjo y Alejandro. Nos dicen que ha estado muy bien. Claro, vamos muy tarde, hay mucha gente que ya se está desconectando. Y hay una última, yo les he colgado, que sepáis, Alejandro y Juanjo, les he colgado un documento para ellos, que es el cuadro de clases, que se publicó efectivamente cuando el cable de comunicación se pidió el DCA, ¿no? Y se lo he colgado porque estaba todo ese cuadro, porque había algunas de las preguntas que venían referente a las clases y la obligatoriedad que tú luego, Alejandro, en el final has estado comentando, y de todas maneras se lo he dejado porque es un documento que pueden tener a mano con todas las euroclases. Y nos preguntaban también que cómo hacíamos esa cubierta para que pudiera ser ignífuga, ¿no? Bueno, claro, los polímeros que utilizamos, ¿no? Libres de halógenos, etcétera, ¿no? Se utiliza la cubierta, pero la cubierta, al fin y al cabo, el plástico se quema. Pero lo que pasa es que justo debajo de la cubierta se pone una cinta de mica. Y la mica es un material cerámico, que es lo mismo con lo que se reviste los hornos de pizza, por ejemplo. Entonces, claro, eso lo que hace es que el plástico se quema, sí, pero cuando llega la mica se cristaliza y protege al cable. De manera que el cable obviamente va a quedar inservible, pero durante una hora, depende del cable, pero media hora, una hora, hora y media, o hasta 2 horas va a seguir funcionando. Y luego ya finalmente la mica se consume, se carboniza y adiós. Perfecto. Creo que, Mireille, te hemos contestado. Si no, pues cualquier cosa que tengas sobre clases y las propiedades ignífugas, pues nos envías un mail. Y diría que podemos dar por finalizado. Como te digo, nos están dando las gracias. Felicidades por esta presentación, que muy buena presentación. Y bueno, quedamos en siguientes webinars que iremos profundizando. Si os queréis despedir, Juanjo, Alejandro, vosotros mismos, os doy la palabra para finalizar este webinar. Bien, pues un placer estar con vosotros y muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestro interés, y hasta la próxima por mi parte. Pues igualmente, muchas gracias. Creo que, bueno, el primer webinar he de reconocer que ha sido el más difícil, he tenido que prepararme más. Espero que ahora me ha gustado, la verdad que lo he disfrutado, y ahora ya con ganas de preparar otro, pero más específico quizás. Así que nada, ojalá que el próximo también os guste. Pues muchísimas gracias, Juanjo y Alejandro. Ha sido un webinar muy interesante, y a vosotros solo deciros que Prysmian Club tenéis muchísima información sobre cable y sobre todo también sobre el entorno que ha explicado Juanjo. Y aquí tenéis en pantalla el mail de Alejandro para cualquier otra consulta. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Muy bien.